Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. El tema que vamos a trabajar el día de hoy en el curso de Historia del Perú es acerca de las guerras civiles entre los encomenderos contra la corona de España. Las rebeliones de los encomenderos. ¿Qué buscaba la corona de España y qué buscaban los encomenderos? La corona de España veía peligrar su autoridad en el Perú. Lo que buscaba la corona española era controlar, ponerle límites a los encomenderos. Recordemos, a los encomenderos se le dio la misión de proteger, de evangelizar a los indígenas. Los indígenas trabajaban para el encomendero, por lo tanto, eso es la encomienda, ¿ya? El objetivo era proteger a los indígenas, convertirlos al catolicismo, pero el objetivo no era maltratar, no era explotar, utilizarlo como esclavo al indígena, no. Ese no era el objetivo. Pero los encomenderos codiciosos aprovecharon de ese regalo que le dio el rey de España por su trabajo en el ejército, por haber invadido un territorio. Por lo tanto, el rey de España, Carlos I, estaba disconforme, estaba molesto, porque los españoles invasores habían distorsionado el objetivo de las encomiendas. Y para eso no enviaron a los españoles, para eso no le dieron la autorización de las encomiendas. Es por eso que Carlos I, ¿ya?, para ponerle fin a los encomenderos que eran corruptos, abusivos, explotadores, crea las nuevas leyes. Uno de los objetivos de las nuevas leyes era acabar con los encomenderos, quitarles sus encomiendas. Pero no olvidemos que los encomenderos no se van a quedar de brazos cruzados frente a esta amenaza. Por lo tanto, ¿qué dicen las leyes nuevas creadas por Carlos I, rey de España? 1. La primera, que suprime todas las encomiendas. ¿Ok? Suprime, o sea, lo deja sin efecto. No dice que lo elimina del todo, sino que dice que queda sin efecto las encomiendas. Pero por el momento todavía no lo abole o no lo elimina. Esa fue una de las leyes que estaba escrita dentro de las leyes nuevas. Otra ley, ¿qué dice? Que los indígenas y que toda forma de esclavitud queda prohibida. O sea, los indígenas no pueden ser explotados por los españoles. Los indígenas no tienen que trabajar como sirvientes para el español. Los indígenas deben trabajar para la corona de España. Deben trabajar en la mita minera, en la mita obrajera, pero no deben trabajar para un español. Los españoles no tienen esa potestad para explotar o para hacer trabajar en su casa o en su hacienda al indígena. Eso queda prohibido. Y si algún español se atreve a explotar o tener como sirviente a un indígena, está violando las leyes nuevas, que son impuestas por el mismo rey de España. Y otra ley que es producto de esta ley nueva es que se debe crear sí o sí el virreinato del Perú, que hasta ese entonces no existía. Entonces recordemos, ¿qué había en el Perú si no existía el virreinato? ¿Qué había? Habían gobernaciones, Nueva Castilla y Nueva Toledo. Ya sabemos cómo acabó, cuál fue el fin de las gobernaciones, el fracaso de las gobernaciones, y por qué Carlos I se vio obligado a crear un nuevo sistema de gobierno. Ya no gobernación, ahora va a ser virreinato. Muy bien, ya tenemos muy claro el contexto. Ahora, los personajes que participan en este proceso histórico. Tenemos a Blasco Núñez de Vela. Fue enviado por el rey de España, Carlos I. Por lo tanto, Blasco Núñez de Vela es el primer virrey en la historia del virreinato, en la historia del Perú.
primer virrey del Perú. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de Blasco Núñez de Vela? Aplicar las nuevas leyes que el rey de España le impuso. ¿Ya? Él debía aplicar. Como era el primer virrey del Perú, él debía aplicar todas estas nuevas leyes. Y sabemos que no va a ser fácil, va a ser muy complicado, porque los encomenderos no van a renunciar tan rápido a las encomiendas. Dicho y hecho, uno de los hermanos de Francisco Pizarro, que ahora ya está muerto, ¿ya? Gonzalo Pizarro, se va a rebelar contra el virrey del Perú y se va a rebelar contra la corona de España. Pero como España estaba tan lejos, simplemente le quedaba rebelarse contra el virrey. Blasco Núñez de Vela conversa con Gonzalo Pizarro, pero Gonzalo Pizarro, que representaba a los encomenderos molestos, ¿ya? Que no querían perder su encomienda, no llegan a un acuerdo, no llegan a ningún acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Como no llegan a un acuerdo, Blasco Núñez de Vela se enfrenta a Gonzalo Pizarro y es asesinado, lo matan. ¿Qué es lo que va a hacer la Real Audiencia? Lo va a deportar a Panamá. Luego, ¿qué va a hacer Gonzalo Pizarro? Gonzalo Pizarro, una vez que es enviado a Panamá, ¿ya? Regresa, se va a Quito y en Quito va a ser apoyado. Pero resulta que Gonzalo Pizarro tampoco renunció a la idea de ser gobernador. Gonzalo Pizarro no era gobernador, simplemente era un hombre de confianza y el hermano de Francisco Pizarro, que sí era el gobernador, pero hoy estaba muerto. Una vez que logra esta hazaña de vencer a Blasco Núñez de Vela, se autonombra gobernador. Se autonombra gobernador y representa a los encomenderos disgustados. Vamos a ver cómo fue el enfrentamiento, el proceso histórico. La batalla de Añaquito, pero aquí está mal, no es Añaquito, es Iñaquito. La batalla de Iñaquito ocurrió en 1546 en Ecuador. ¿Ya? ¿Quién contra quién se va a enfrentar? La corona de España, que tiene como representante a Blasco Núñez de Vela, y por el otro lado tenemos a los encomenderos, rebeldes, que tenían como máximo líder a Gonzalo Pizarro. En Ecuador se enfrenta Gonzalo Pizarro contra Blasco Núñez de Vela en la batalla de Iñaquito. Y Gonzalo Pizarro vence y luego lo asesina a Blasco Núñez de Vela. Podemos ver una imagen de cómo fue el ataque. Luego se produce otra batalla, la batalla de La Guarina, en 1547, casi un año después. ¿Ya? Pero aquí ahora ya cambia los personajes. En este caso tenemos a Diego Centeno, ¿ya? Que representa la corona de España. La corona de España se entera que asesinaron a Blasco Núñez de Vela, pero no se va a quedar de brazos cruzados la corona española. España envía a otro representante para que acabe con los encomenderos revoltosos y rebeldes. Y envía a Diego Centeno para esta causa. ¿Ya? Por el lado de la corona española, en la batalla de La Guarina tenemos a Diego Centeno. Y por el lado de los encomenderos tenemos a Gonzalo Pizarro, a Francisco de Carvajal contra Diego Centeno. Ese era el panorama. No nos olvidemos que la batalla de las Guarinas se da en Bolivia. ¿Ya? Aquí cambia el escenario. De Ecuador pasamos a Bolivia. Diego Centeno. Francisco de Carvajal, apodado el demonio de los Andes, por ser un soldado español implacable. No tenía piedad de sus enemigos. ¿Qué ocurre? Va a llegar al Perú Pedro de la Gasca, el pacificador Pedro de la Gasca.
Pero el resultado va a ser negativo para Diego Centeno. Diego Centeno va a ser derrotado por los encomenderos. Entonces España, al ver la segunda derrota, envía a otro personaje con mayor autoridad, con mayor experiencia. Envía a Pedro de la Gasca para que sofoque a los encomenderos. ¿Ya? Ese era el objetivo de Pedro de la Gasca. Ya que con Diego Centeno y con Blasco Núñez de Vela perdió. Necesitaban tomar una medida radical para acabar. Entonces se va a dar la batalla de Jaquijahuana. La batalla de Jaquijahuana en Cusco. Se van a enfrentar Pedro de la Gasca contra Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal. ¿Cuál es el resultado? Ahora sí, la corona de España tiene su primera victoria. Pedro de la Gasca derrota a Gonzalo Pizarro y derrota a Francisco de Carvajal. ¿Qué es lo que hace Pedro de la Gasca una vez derrotado a los encomenderos rebeldes? Va a eliminar las gobernaciones. Recordemos de nuevo, antes del virreinato existían las gobernaciones, Nueva Castilla, Nueva Toledo. La Gasca tenía como objetivo imponer lo que decían las nuevas leyes. ¿Y qué decían las nuevas leyes? Que el Perú debía ser un virreinato y no gobernaciones. Por lo tanto, Pedro de la Gasca elimina las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo. Ahora se va a implantar el virreinato. El reparto de la Huaynarima. ¿De qué trata el reparto de la Huaynarima? La Gasca, al derrotar a los encomenderos rebeldes, va a repartir encomiendas. ¿A quién? A los españoles que apoyaron a la Gasca. No nos olvidemos que no todos los españoles apoyaban a Gonzalo Pizarro. Un grupo apoyaba a Pizarro y el otro grupo que sabía que si apoyaba a Pedro de la Gasca iba a tener favores, y así lo fue. Pedro de la Gasca, como favor, le da tierras, le regala encomiendas. Una encomienda, por si acaso, es indígena más tierra. No solo es indígena, porque los indígenas poseían tierras. Por lo tanto, la encomienda era tierra más indígena. Pero se genera un problema, porque Pedro de la Gasca no calculó la cantidad de soldados españoles que lo apoyaron. Y Pedro de la Gasca se había comprometido a darle una recompensa a cada soldado que lo apoyó. Resulta que habían tantos encomenderos, tantos soldados españoles, que las encomiendas no alcanzaron para todos. Y hubieron muchos encomenderos que no recibieron su encomienda. No recibieron su tierra, ni recibieron al indígena. Por lo tanto, estos encomenderos que estaban disconformes porque no le habían dado la parte de la recompensa que le había prometido la Gasca, van a encabezar otra rebelión. ¿Ah? Estos encomenderos estaban insatisfechos porque Pedro de la Gasca le había prometido que le iba a dar las encomiendas y no les entregaron porque ya se había acabado las encomiendas. Entonces, hay un encomendero, un español llamado Hernández de Girón, que va a ser el representante de esos pequeños encomenderos que no les dieron nada, no les dieron encomiendas. Hernández de Girón va a hacerle frente a Pedro de la Gasca porque no cumplió con su palabra de darle encomiendas. Así que aquí se origina la segunda parte de la rebelión de los encomenderos. ¿Ya? Por otro lado, la Real Audiencia busca acabar con el servicio personal. ¿Qué significa? Que los españoles están prohibidos de tener a un indígena como siervo. No, eso no se puede. Las nuevas leyes están en contra de esto. Es por eso que la Real Audiencia trata de imponer y hacer cumplir lo que dice en las nuevas leyes. Y como resultado, estos pequeños encomenderos que no recibieron parte o que no recibieron nada de las encomiendas, ¿ya? Se van a enfrentar contra los enviados de España. Y se produce la batalla de Chuquinga.
en Ayacucho. Aquí tenemos a Alonso Alvarado contra Hernández de Girón, que representa a los pequeños encomenderos. Alonso Alvarado fue enviado por España, pero es derrotado en la batalla de Chuquinga por Girón, por este encomendero. Luego se produce otra batalla, pero ahora en Puno. Hernández de Girón contra la audiencia de Lima. ¿Ya? Pero aquí cambia la historia, pues. Aquí Girón ya no obtuvo la victoria. Girón va a ser derrotado por la audiencia de Lima en la batalla de Pucará. En esta batalla de Pucará va a ser derrotado definitivamente. Mientras que en la batalla de Chuquinga, Girón derrotó al enviado de España, Alonso Alvarado. Aquí podemos ver en el esquema las batallas, quién ganó, quién perdió. Por ejemplo, en la batalla de Villacuri, Alonso Alvarado perdió, fue derrotado por Hernández Girón. En la batalla de Chuquinga, Alonso Alvarado pierde contra Hernández de Girón. Y en la batalla de Pucará, Pablo de Meneses se enfrenta a Hernández Girón y es derrotado. O sea, Pablo de Meneses fue enviado por la audiencia de Lima para enfrentarse a Girón y lo derrotaron. Tuvo 2 victorias Girón, pero la final es la definitiva y lo perdió. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de las guerras civiles entre los encomenderos, entre el virrey que fue asesinado y entre todos los emisarios que envió España para sofocar esta rebelión? Consecuencias, por ejemplo, estos líderes revoltosos, que creaban rebeliones contra la corona de España, fueron derrotados, desaparecieron, fueron asesinados. Ya no había líderes, como se dice, importantes o poderosos que le puedan hacer frente a España. Otra consecuencia, el grupo de encomenderos perdió su poder. Los encomenderos que no se unieron ni a Gonzalo Pizarro, ni tampoco a Hernández Girón, estos encomenderos, su autoridad y sus tierras, las tierras que poseían por encomienda, se las quitaron. Perdieron todos sus beneficios, perdieron sus encomiendas, perdieron todo. Por lo tanto, el rey de España, al sofocar, al acabar con los encomenderos, está cambiando todo el sistema político, todo el sistema de gobierno. Está acabando con las gobernaciones para implantar un sistema que tiene mayor control, el virreinato. Esa es la diferencia del virreinato y la gobernación. En el virreinato los casos de corrupción no son tan exagerados como en las gobernaciones. En el virreinato el que tiene el control es España a través de su virrey. De esta forma puede controlar mejor a través de un virreinato. Y fue lo que mejor se adaptó al Perú, un virreinato. Y de esta forma nace el virreinato del Perú y luego posteriormente van a nacer los siguientes virreinatos, Río de la Plata, ¿okay? Entre otros. Eso sería todo, nos vemos en una siguiente clase.